La indicación de cirugía del aneurisma de aorta abdominal va a ser por uno de estos dos supuestos, o bien porque produzca síntomas, generalmente dolor relacionado con la complicación del aneurisma o por compresión de estructuras vecinas, o bien porque alcance un diámetro suficiente como para estar indicada la intervención, y este diámetro es aproximadamente a partir de los 5 centímetros. Hay que recordar que como estos aneurismas suelen estar producidos por aterosclerosis, es muy frecuente que el paciente tenga enfermedad aterosclerótica coronaria, y de hecho son las coronarias las que determinan el pronóstico del paciente, y no se debe someter a un paciente a una intervención quirúrgica de aneurismectomía, interposición de una prótesis, salvo que tengamos cierta garantía de que sus arterias coronarias están bien. Entonces, en caso de que tenga una enfermedad coronaria no controlada o no estudiada, será preferible, en primer lugar, controlar la enfermedad coronaria o estudiarla lo suficiente con vistas a la intervención sobre el aneurisma. Si acaso no hay posibilidad de solventar su problema coronario, nos podemos plantear una técnica paliativa mediante la colocación de un stent en posición de aorta abdominal para intentar evitar la rotura del aneurisma, aunque digamos que el pronóstico de este paciente sería muy malo, no ya por el aneurisma, sino porque no se le ha podido solucionar su enfermedad coronaria grave concomitante. En el síndrome de Marfan existe un riesgo especialmente alto de rotura de los aneurismas de aorta ascendente, que son frecuentes en esta enfermedad por debilidad de la pared aórtica. En condiciones normales, en un paciente que no tenga síndrome de Marfan, se considera 5,5 centímetros el límite para decidir una intervención quirúrgica preventiva. En un paciente que tenga válvula aórtica bicúspide, 5 centímetros, y en la enfermedad de Marfan a partir de los 4,5 centímetros, es recomendable la intervención incluso en ausencia de problemas, de síntomas de complicación, dado el elevado riesgo de rotura. Además, hay que recordar que el embarazo es una situación de particular riesgo para la rotura de los aneurismas arteriales, por lo tanto, una situación como la que se nos describe en la pregunta precisaría la reparación quirúrgica antes de proceder al embarazo. Por etiologías, en la aorta abdominal lo más frecuente es la aterosclerosis, y en la aorta torácica descendente también, solo que en esta localización recordad que es donde se produce un efecto cizalla, porque pasa la aorta de estar de mediastino anterior hacia atrás, hacia el retrotórax, y en la zona de unión entre la aorta descendente final del callado y la aorta torácica descendente se pueden producir pseudoaneurismas como consecuencia de accidentes de tráfico o de traumatismos intensos. Por eso, en estos casos, insisto, es más frecuente casi el pseudoaneurisma, o hay que considerar más el pseudoaneurisma que el aneurisma verdadero, en el que se contiene la rotura aórtica pues, con la propia adventicia de la pared del vaso. En la aorta torácica ascendente es donde son las etiologías múltiples diferentes de la aterosclerosis, como son el síndrome de Marfan, la espondilitis anquilosante o la sífilis, el aneurisma luético. Un pseudoaneurisma, una rotura contenida con la pleura y la adventicia de la aorta de la pared aórtica, evidentemente es una situación grave que tiene un alto riesgo de rotura y mucha mortalidad, y que requiere una intervención quirúrgica en todos los casos para reparar la pared aórtica. Este es el caso típico paradigmático de una disección de aorta, de un síndrome aórtico agudo, en el que un paciente hipertenso es hipertenso y viene hipertenso en ese momento a la urgencia, aquejado de un dolor torácico muy intenso. Normalmente se afecta a la aorta ascendente, referido a la región interescapular. El aneurisma disecante o disección de aorta tiene un manejo muy parecido al del resto de síndromes aórticos agudos, el hematoma intramural o la úlcera penetrante aórtica. Por lo tanto, como el manejo es similar, pues lo podemos equiparar de cara a las preguntas del examen.
En la disección de aorta, lo más relevante es destacar si está localizada en aorta ascendente o no está afectada la aorta ascendente, porque en caso de que esté, siempre el paciente requiere una intervención quirúrgica urgente, y si no lo está, podemos hacer manejo conservador con medicación y operarle solamente en caso de que el paciente se nos complique durante su evolución. De tal forma que el aneurisma disecante de aorta requiere un tratamiento intensivo farmacológico con betabloqueantes y vasodilatadores para intentar evitar la progresión del aneurisma. Y a esto se le añade la cirugía en todos los casos cuando hay afectación de aorta ascendente, y no se le añade más que cuando haya complicaciones, cuando no haya afectación de aorta ascendente. Esta es la clasificación de Stanford en tipo A con afectación ascendente o tipo B si no la hay. Digamos que es importante desde el punto de vista que el manejo es diferente en función de si existe o no esta alteración. Estoy seguro de que todos conocéis la serie del Dr. House, que casi pierde una pierna por un aneurisma de una arteria apoplítea complicado. Por eso quedaros en la cabeza con esa idea de que el aneurisma apoplíteo siempre requiere cirugía, porque es muy frecuente su complicación independientemente de cuál sea su tamaño. Lamentablemente, la localización más frecuente de la disección de aorta es la que afecta a la aorta torácica ascendente, la tipo A. Digo lamentablemente porque es la más peligrosa. Sobre todo, pensad que el peligro viene determinado por las estructuras adyacentes que puede disecar a medida que progresa la propia disección, porque podemos afectar a los troncos supraórticos, a las coronarias o la válvula aórtica, que evidentemente es más serio desde el punto de vista pronóstico que la afectación de una vena ilíaca, que realmente también lo es, claro, pero evidentemente amenaza la vida de forma inmediata si se produce afectación de una arteria coronaria, por ejemplo, durante la disección aórtica.